Buenas tardes. Me voy a permitir presentar a ustedes el trabajo de tesis titulado La percepción de los docentes sobre la enseñanza híbrida de los bachilleres en la etapa de confinamiento por COVID-19. Este trabajo forma parte de la materia de Seminario de la Investigación 3 del programa de doctorado en Administración. Quiero agradecer muy puntualmente al doctor Edgar Martín Lorca Berbeta por el apoyo otorgado en la realización de este trabajo de investigación. Como se los mencioné, el título del trabajo tiene que ver con la percepción que tienen los docentes sobre la enseñanza híbrida en un nivel de educación. En este caso es el nivel medio superior. Todos recordamos que al inicio del año 2020 se presentó a nivel mundial un virus que provocó la enfermedad que hoy conocemos como COVID-19. De tal manera que para poder reducir la vulnerabilidad y el riesgo de la salud de las diferentes poblaciones en el mundo, las personas tuvimos que confinarnos, resguardarnos en nuestras casas. De tal manera que en el mes de marzo del 2020, aproximadamente 850 millones de niños y de jóvenes fueron confinados en sus casas. Esto significó un gran reto para que esta población pudiera continuar con sus estudios en los diferentes niveles. Lo que nos llevó a buscar alternativas, a buscar estrategias para poder enfrentar esta contingencia sanitaria. Sabíamos que la presencialidad de la actividad docente era la que más prevalecía en ese momento. Sin embargo, ya había ejercicios de despresencialización, aunque fuera de manera parcial, ya que instituciones, sobre todo que proporcionan educación superior, ya estaban llevando a cabo sus trabajos de manera virtual. Es decir, ya existían programas, ¿sí?, en línea para poder cursar y acreditar licenciaturas, maestrías, doctorados. Eso fue, de alguna manera, una buena base para que en el nivel medio superior pudiéramos empezar a crear, a generar estrategias, de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que el modelo que teníamos presencial se tuvo que transformar, lo tuvimos que transformar, lo tuvimos que adecuar en algo que se conoció como la educación remota de emergencia. En este sentido, nosotros planteamos hacer una investigación de qué es lo que piensan o cuál es la percepción de los docentes acerca de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y ubicamos nuestra investigación en una institución de nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca. En esta institución trabajan aproximadamente 250 docentes.
y se tiene una matrícula de alumnos de aproximadamente 3.500 alumnos. En ese sentido, fue importante que los docentes, las autoridades y el propio gobierno respondiéramos a estas circunstancias y a esta contingencia. Por lo que nosotros seleccionamos a la enseñanza híbrida como una alternativa para hacerle frente a la contingencia. En principio, generamos una pregunta de investigación que dice: ¿de qué manera entienden los docentes la educación híbrida en el nivel medio superior en la etapa de confinamiento por COVID-19? En base a lo anterior, nos planteamos los siguientes objetivos de investigación. Un objetivo general que señala explorar la percepción de los docentes respecto a la educación híbrida en el nivel medio superior en la etapa de confinamiento por COVID-19. De la misma manera, nos planteamos 4 objetivos específicos, los cuales tienen que ver, 1, con conocer la opinión de los docentes acerca de los recursos y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad híbrida. Un segundo objetivo específico tiene que ver con conocer la valoración de los docentes al comparar su experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de enseñanza híbrida. Un tercer objetivo es conocer la opinión de los docentes acerca de los efectos de la enseñanza híbrida en la comunicación interpersonal e interacción social. Y un cuarto fue conocer la valoración de los docentes acerca de los impactos en aspectos subjetivos con su experiencia de enseñanza-aprendizaje híbrida. Fue importante conformar un marco teórico acorde a los objetivos de la investigación, para lo cual abordamos diferentes temas, desde los antecedentes de la modalidad de educación híbrida, las circunstancias que generaron el confinamiento por la enfermedad de COVID-19, lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, lo que es la educación a distancia, lo que es la educación virtual, lo que fue la educación remota de emergencia. Todo esto acorde a las diferentes teorías educativas. Por ejemplo, el conductismo, que tiene que ver con las conductas objetivas observables, así como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. El cognoscitivismo, que tiene que ver con los procesos mentales implicados en la generación del conocimiento. Una teoría muy importante, que es el constructivismo, que nos señala que los aprendices
deben ser responsables de su propio proceso, de su propia construcción de conocimiento. Y finalmente, la teoría más reciente, que se denomina el socioconstructivismo, que es una interpretación reflexiva de la realidad y del contexto social. Con relación a la metodología de nuestro trabajo de investigación, en principio generamos una hipótesis de investigación. Dicha hipótesis de investigación señala que la práctica de la modalidad de educación híbrida permitirá responder con eficiencia y con eficacia a los retos de la etapa de confinamiento por COVID-19 en el nivel medio superior de educación. De ahí se desprenden dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La independiente tiene que ver con la práctica de la modalidad de educación híbrida y la dependiente con responder con eficiencia y eficacia a los retos señalados. Nuestro tipo de estudio fue con un enfoque cualitativo, no experimental, con alcances exploratorio y descriptivo. Con relación a la población, fueron los docentes del nivel medio superior que imparten asignaturas del programa académico del currículum de bachillerato universitario. La muestra se obtuvo de acuerdo con una fórmula muestral y fue representativa de la población. Con relación a la técnica e instrumento de recolección de datos, podemos decir que la técnica de recolección fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario para los docentes diseñado con 40 ítems cerrados, necesarios y organizados en secciones. Estas secciones fueron los datos demográficos, otra, la que tiene que ver con los recursos y condiciones de trabajo para el aprendizaje híbrido. Una tercera fue la comparación de la experiencia presencial con la experiencia de enseñanza híbrida por parte de los docentes y los efectos de la enseñanza híbrida en la comunicación interpersonal e interacción social. Los datos que se captaron de estos instrumentos fueron recabados usando la plataforma Microsoft Forms. Con relación al método de análisis de datos, fue de tipo descriptivo, utilizando la frecuencia, el porcentaje y la proporción. Asimismo, la sistematización de los ítems cuantitativos se realizó automáticamente en la plataforma Microsoft Forms. La sistematización de los ítems cualitativos se realizó manualmente y todos los ítems fueron contabilizados en Excel. Ahora bien, una vez aplicados, capturados, sistematizados los datos y la información recabada, se pudieron obtener los resultados agrupándolos en 4 rubros importantes. El primer rubro tiene que ver con los recursos y condiciones de trabajo para la enseñanza híbrida. El segundo grupo tiene que ver con la comparación de la experiencia presencial versus la experiencia de la enseñanza híbrida. Un tercer grupo tiene que ver con los efectos de la enseñanza híbrida en la comunicación interpersonal y la interacción social. Y un cuarto rubro tiene que ver con los impactos
en aspectos subjetivos. De manera breve, expondremos algunos ejemplos de cada uno de estos rubros. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los recursos y condiciones del trabajo para la enseñanza híbrida, cuando se les preguntó a los docentes si la conexión de Internet que tenía la suficiente capacidad para impartir sus clases, la gran mayoría dijo que sí, tenían capacidad suficiente para el ejercicio de la docencia. Solamente el 27.63% dijo que no tenían buena conexión a Internet. La pregunta, ¿cuento con el equipo y el software que necesito para preparar e impartir mis clases en la modalidad híbrida? 79 docentes de 152, es decir, el 51.9% tienen una respuesta positiva, es decir, señalaron que sí contaban con el software. Es importante destacar aquí que prácticamente la mitad no contaba con el equipo o el software que se necesitaba. Con relación al rubro de la comparación de la experiencia presencial con su experiencia de enseñanza híbrida, a la pregunta ¿puedo organizar los ejercicios de mis clases híbridas mejor que cuando es presencial? En base a los resultados obtenidos, los profesores prefieren las clases presenciales y esto puede deberse a que la mayoría de los profesores no estaban preparados para impartir clases en la modalidad híbrida. Con relación a la pregunta, ¿interactúo con mis alumnos con la misma suficiencia que en mis clases presenciales? Tenemos que un número significativo manifiesta que no interactúan con la misma suficiencia como en las clases presenciales. En el rubro de los efectos de la enseñanza híbrida en la comunicación interpersonal e interacción social, se observa que un número significativo no se siente muy presente socialmente con sus alumnos. Cuando se les pregunta si los cursos de enseñanza híbrida son una excelente modalidad para que todos puedan aprender, la mayoría de los docentes consideran que sí, que es una excelente modalidad. Finalmente, lo que tiene que ver con los impactos, con el impacto de los aspectos subjetivos, a la pregunta, ¿enseñar a través de la modalidad híbrida afecta mi idea de lo que significa ser docente? Prácticamente el 50% afirmó que sí afecta la idea de lo que significa ser docente y el 50% señaló que no. Es decir, hay una opinión dividida. Con relación a la pregunta, ¿enseñar a través de la modalidad híbrida afecta mi posición de autoridad ante mis alumnos? En base a los resultados, podemos inferir que más de la mitad de los docentes no se sienten afectados en su autoridad. O sea, la mayoría dice que no. En base a los resultados que se obtuvieron de la investigación, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, el modelo educativo obviamente se transformó, utilizando aspectos de la educación presencial y la educación virtual. Esto, pues ciertamente significó un cambio radical en los hábitos y costumbres, tanto de los alumnos como de los docentes y como las familias de ambos.
Podemos concluir también que en general existe una buena conectividad y un buen grado de eficiencia en las redes de Internet. Es significativo también haber conocido que los docentes manifestaran no contar con el equipo adecuado. Repetimos, esto seguramente se debe a que nadie estaba preparado para la presencia de esta pandemia en el mundo. El asunto de la interacción con los alumnos también es un dato sobresaliente, ya que un buen número de docentes manifestaron que no había ninguna afectación entre la interacción con los alumnos, pero también un buen número manifestaron que sí. Por otro lado, los maestros consideran que el modelo híbrido de educación representa más trabajo en preparar y dictar los cursos. En general, manifestaron que prefieren trabajar en la enseñanza presencial. Otra conclusión importante es la percepción de la presencia social durante sus clases en línea en comparación con las sesiones presenciales disminuyó. Se considera que es fácil que los alumnos expresen sus reacciones a lo que el docente dice y haga durante la clase. Los participantes afirmaron también que no cambió en ningún momento lo que significa para ellos ser docente ni su posición de autoridad en el salón de clases. Una conclusión importante es que la modalidad de trabajo híbrido crea un ambiente acogedor, lúdico, amigable, para que surja el aprendizaje e intercambio de información tecnológica, en donde el docente solo cumple el papel de guía. También, una conclusión sobresaliente es que los roles entre el docente y los alumnos cambiaron. Por un lado, el estudiante gestiona su propio aprendizaje de manera más independiente, en tanto que el docente debe de brindar contenidos y ser un generador de ambientes de aprendizajes efectivos y significativos. En base a todo lo anterior, podemos emitir las siguientes 3 recomendaciones. 1. Que los docentes y los alumnos cuenten con las herramientas tecnológicas de vanguardia, así como los espacios adecuados para la práctica del modelo híbrido. 2. Se debe de priorizar la capacitación en el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto a los docentes como a los propios alumnos. Y 3. Se deben de fortalecer las estrategias didácticas del docente mediante la creación de recursos digitales, lúdicos y dinámicos que estén alineados a las habilidades de los alumnos, los cuales, como sabemos, pertenecen a esta era digital. Es decir, para ellos no es extraño, porque ellos son precisamente de la era de la cibernética. Finalmente, en esta presentación agregamos la bibliografía con la que trabajamos durante la elaboración de este trabajo de investigación. Muchas gracias.